Y bueno, pues agradecer a todos vuestra presencia aquí, especialmente la del director general de Asuntos Religiosos. Un momentito, Carolina, sí. Perdonas, pero es que si no, no podemos. Uy, espera, la batería. No pasa nada, no pasa nada. Tiene batería, ¿no? Sí. Bueno, pues me corresponde hablaros durante un rato sobre el ejercicio de la libertad religiosa, sobre la dimensión activa del derecho. En el título aparece creer, vivir y expresar la fe, y de esto voy a intentar compartir con vosotros durante los próximos minutos. Doy la enhorabuena y las felicidades al TITER por la organización de este curso y por tener iniciativas como estas que lo que buscan es promover, reflexionar en torno a la libertad religiosa y promover el ejercicio de este derecho. Ya sabéis que no es suficiente con que los derechos sean reconocidos en los textos legales, esto es muy importante, pero los derechos hay que protegerlos y hay que ejercitarlos en el día a día. Perdón. Es que avisa cada vegada que graba. Porque somos conscientes de que los derechos los podemos perder, ¿no? Puede haber un retroceso si no los ejercemos y si no los cuidamos. Así que, bueno, con esta perspectiva os doy la enhorabuena por esta iniciativa y comienzo mi intervención partiendo del artículo 16 de la Constitución, que ahora os voy a poner una diapositiva. Soy jurista y ese es mi defecto, por eso voy a comenzar con un artículo legal. Pues bien, el artículo 16 de nuestra Constitución protege, garantiza la libertad religiosa, ideológica y de culto. Y lo hace, bueno, pues no os lo voy a leer para no aburriros, pero establece un marco bastante claro en el cual vamos a ir adentrándonos y que como punto de partida diría que protege el derecho a libertad religiosa de la forma máxima que puede ser protegido. Lo introduce en un título, que es el título primero, en el capítulo segundo, donde está el núcleo duro de la Constitución, el núcleo más protegido. Por lo tanto, estamos bueno, pues, con la máxima protección que otorga nuestro ordenamiento jurídico. Eso lo primero. También me gustaría, como punto de partida, mencionar que este artículo establece el principio de laicidad, que ya se ha mencionado, a confesionalidad del Estado, que junto al principio de cooperación establece lo que nuestro Tribunal Constitucional ha establecido desde hace tiempo como la laicidad positiva. ¿Vale? La laicidad positiva. Esto supone que se configura un Estado que ante el fenómeno religioso renuncia a asumir una religión concreta, una ideología, reconociendo la libertad ideológica y religiosa, garantizando el pluralismo y considerando el hecho religioso como algo que hay que atender con las consiguientes relaciones de cooperación. Como veréis ahora cuando pueda ser puesto el artículo, si es que se pone, no se establece como una posibilidad que el Estado mantenga relaciones de cooperación con las confesiones, sino que lo establece como un imperativo. El Estado mantendrá relaciones de cooperación. Pues bien, también otra cosa muy importante de nuestra Constitución es que el derecho a libertad religiosa está íntimamente relacionado con otros derechos fundamentales muy importantes y necesarios para su ejercicio. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la igualdad, el derecho de los padres a educar a sus hijos con arreglo a sus convicciones religiosas, el derecho de asociación, de manifestación y también la objeción de conciencia que se menciona en la Constitución. Y todo ello junto a otro artículo muy importante, que es el artículo 9.2, que dice, bueno, lo que establece es el mandato y la obligación que tienen los poderes públicos de promover la igualdad y la libertad, ¿vale? Para que sean efectivas y reales, removiendo todos los obstáculos que haya para su plenitud. Pues bien, este sería un marco general que se complementa además con el tema de los límites. Yo no voy a hablar de los límites porque voy a hablar del ejercicio del derecho y creo que en otra ponencia además también se hablarán de los límites, pero sí quiero mencionar que, bueno, pues como todos los derechos, el derecho a libertad religiosa no es un derecho ilimitado, ¿no? Es un derecho que tiene límites, que la Constitución los establece y dice que solamente se puede limitar la libertad religiosa por el orden público protegido por la ley. Esto del orden público está compuesto, ya nos lo contarán, por 4 elementos, que son el ejercicio de los derechos y de las libertades de los demás, la seguridad pública, la salud pública y la moralidad pública.
Pero lo que yo quiero remarcar aquí es que los límites de la libertad religiosa siempre deben ser interpretados de manera restrictiva. Hay una frase, un principio que dice: el orden público solo hasta donde sea necesario, libertad de conciencia y libertad religiosa hasta donde sea posible, ¿no? Entonces, todas las decisiones políticas, la normativa que se apruebe, las medidas que se adopten deben siempre tender a promover, a reconocer y a garantizar la libertad religiosa en su máxima amplitud. Muy bien, pues aparte de esto, que sería como el punto de partida o el marco, me gustaría empezar, antes de entrar en el concreto derecho de cómo se ejerce y qué supone el ejercicio del derecho y libertad religiosa, quiero enfatizar la importancia de este derecho. La libertad, en realidad la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, la libertad de creencia, es una de las columnas de nuestra sociedad democrática. Hay un filósofo que los juristas lo estudiamos mucho en la universidad, que es Jelinek. Él señaló que la libertad de conciencia y la libertad religiosa es la primera de las libertades especializadas, ya que de ella fluían todas las demás. De hecho, la libertad religiosa se considera, junto con la libertad de conciencia, el primero de los derechos, como la fuente del resto de los derechos fundamentales. Así que el derecho a libertad religiosa es fundamental para que las personas podamos ser nosotros mismos, ¿no? Es necesaria para que podamos ser auténticos, para que podamos ser fieles a nosotros mismos. Es imprescindible para que se produzca el desarrollo libre de la personalidad. Este derecho protege las convicciones y las creencias más profundas del ser humano, ¿no? Que son las que conforman su identidad como persona. Por eso es tan importante la protección del derecho, y es necesaria para la convivencia en paz de sociedades que son plurales y diversas como la nuestra. Y sin embargo, quisiera también como apunte mencionar que quizás es un derecho que, es mi opinión, podamos estar contemplando un retroceso en el mismo, ¿no? Puede ser que estemos ante un derecho que cada vez es menos valorado. No sé si tenéis esa misma percepción o sensación. A nivel internacional, la discriminación y la persecución por motivos religiosos pues es una creciente y dura realidad que yo creo que hay que mencionar y que hay que denunciar. Yo no puedo dejar de mencionar o recordar a los millones de cristianos perseguidos por todo el mundo, ¿no? Una realidad que es muy desconocida, que casi no se menciona ni a nivel gubernamental ni en relaciones de política exterior, pero también aquí en España, en nuestro país, las minorías religiosas, pues muchas consideran que la libertad religiosa no se está valorando lo suficiente, ¿no? en el contexto actual. Y percibimos que las faltas de respeto, la minusvaloración del hecho religioso, las restricciones a la libertad religiosa, pues no se tienen muy en cuenta. Parece como que no importa demasiado, no interesa. Así que, bueno, pues esto es una cuestión que yo quería partir de la que yo quería partir antes de empezar a entrar en el contenido del derecho. No sé si... bueno, yo sigo. No pasa nada. Sí, es que ahí se ha quedado fijo, ¿no? El PowerPoint sí que encara estava apuntant, seria això. Vols que hi passi? Sí, vale. Vale, ya lo puedo manejar yo entonces. No, es que necesito estar en la otra pantalla. Vale, pues entonces no pasa nada. Pues hablo sin PowerPoint, no pasa nada. Vale, para empezar a desgranar un poquito el derecho a libertad religiosa, iba a partir de otro texto, que es la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que en su artículo 2 dice que el derecho de libertad religiosa está compuesto por un conjunto de derechos diferentes, ¿no? Y los establece. Y voy a ir poquito a poquito con ellos. El primero es más alto. Yo lo veo. Està micro, vale, sí. està Que bé. va estar yo. Vale, ahora saldrá millor. Sí. Sí, hablo bajito, perdón. Sí. Bueno, pues el primero de los derechos que quería compartir es el de profesar las creencias religiosas que libremente elija, o no profesar ninguna, dice el texto, cambiar de confesión o abandonar la que tenía. Esta es una de las primeras manifestaciones del derecho de libertad religiosa, y habla del derecho a profesar, el derecho de tener, de seguir, de tener una creencia
religiosa libremente elegida. La libertad religiosa tiene una dimensión interna, que es la de creer, ¿no? La de capacidad de pensar, la capacidad de elaborar cuáles son nuestras creencias y nuestras convicciones más profundas, que además forman parte de la identidad de muchas personas. Las creencias religiosas sirven de guía en la vida, orienta decisiones, orienta nuestros valores, determina nuestros valores, determina nuestras decisiones en la vida, ¿no? Proporciona sentido y también propósito y sentido de pertenencia. Así que, bueno, pues es una vertiente muy importante y desde el punto de vista jurídico es una dimensión que por su propia naturaleza se considera que es ilimitada. El Estado u otros bienes jurídicos no pueden interferir, no pueden entrar interferir en lo que nosotros queremos o en lo que nosotros pensamos. Por eso se supone que para el Estado, para el derecho, no es la más importante, mientras que las creencias se mantengan en la esfera privada y no se exterioricen. Pero luego está la segunda dimensión o el segundo derecho, que incluye el derecho de libertad religiosa, que es el derecho a manifestar libremente sus propias creencias religiosas o la ausencia de las mismas, o abstenerse a declarar sobre ellas. Entramos entonces en esta dimensión externa, ¿no? O activa del derecho de libertad religiosa, que esta sin duda pues, tiene mayor relevancia para el derecho, porque es la que puede provocar problemas de gestión, puede provocar conflictos con otros derechos. Entonces, ¿a qué hace referencia este derecho? Hace referencia, mira, ya lo tengo. Sí, pero ya bien. Tienes aquí el mando para pasar las clases. Bueno, estamos aquí. Muy bien, pues este derecho a manifestar libremente las propias creencias hace referencia a la libertad de manifestar, de expresar, de decir con libertad cuáles son nuestras creencias, en el ámbito privado, pero también en el ámbito público. Eso está muy relacionado, como he dicho antes, con la libertad de expresión, con la libertad de manifestación, con la libertad de asociación. Y en relación a esto que he mencionado, de que tenemos este derecho tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, quisiera mencionar que hoy nos encontramos con muchos intentos de relegar las manifestaciones religiosas para el ámbito de lo privado y se rechaza que se realiza en el ámbito público, en la escuela, en el ámbito político. Y hay posturas muy fuertes que señalan que en relación a la libertad religiosa tendría que haber una asepsia total en el espacio común, ¿no? con un silenciamiento de toda referencia religiosa en la esfera política o en la esfera pública. Entonces, según este esquema, o según estas tesis, el Estado tiene que trabajar para que lo religioso salga del espacio público, ¿no? Como que esta es la única manera común para que las diversas opciones religiosas puedan desplegarse, las particulares, pero eso sí, en el ámbito de lo privado. Sin embargo, esta postura lo que está olvidando es que la opción por la no religión no deja de ser también una postura particular. Entonces, el Estado debe ser, gracias, el Estado aconfesional lo que debe ser es neutral respecto a todas las posiciones. El Estado lo que debe ser es neutral con respecto a todas las posiciones que los ciudadanos puedan adoptar frente al fenómeno religioso, incluyendo también, por supuesto, la opción de la no religión, ¿no? Y en esto reside precisamente la confesionalidad del Estado, que tiene como fin el garantizar la libertad religiosa de todos los ciudadanos y proteger la manifestación pública de esa libertad. Y esto es lo que provoca es que hace visible la diversidad religiosa existente en lo público y en lo común. Así que lo religioso tiene que poder manifestarse, tiene que estar presente en todos los ámbitos, tanto en los públicos como en los privados, en igualdad de condiciones que otros postulados no religiosos también. Un ejemplo es el de la escuela, ¿no? Quería poner como un ejemplo, ¿no? Es habitual que se escuche, ¿no? En la escuela pues tiene que ser neutral, ¿no? Y no tiene que haber manifestaciones religiosas. Y realmente nunca se puede pedir, no se nos ocurriría pedir a un alumno que cuando entre en la escuela pues deje fuera, no pueda mencionar su origen o su nacionalidad o su sexualidad para que
para que la escuela sea neutra, ¿no? Entonces, de la misma manera, tampoco podemos pedir a un alumno que silencie o que oculte sus creencias religiosas o sus convicciones, ¿no? Igual que se educa para la convivencia y para la inclusión en otras esferas, también en la escuela hay que tener en cuenta, desde mi punto de vista, la diversidad religiosa. Y la educación ha de tener en cuenta esa dimensión espiritual y religiosa del ser humano que forma parte esencial del desarrollo de la personalidad, ¿vale? Esta es mi posición. No se puede pretender, por lo tanto, que la religión quede para la esfera de lo privado, ¿no? De hecho, sería muy contraproducente, ¿no? Realmente las confesiones religiosas, movidas por sus convicciones religiosas, desarrollan multitud de iniciativas que son muy positivas para la sociedad, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en la acción social, en la cantidad de cosas que se hacen. En el caso del cristianismo, por ejemplo, yo como protestante, pues tenemos el deber de amar a Dios, amar al prójimo, ¿no? Cuando amamos al prójimo, desarrollamos iniciativas de ayuda a los más vulnerables, labores educativas, labores sociales, y es precisamente gracias a que estamos participando en esa esfera pública que lo podemos hacer. Así que, bueno, vivir nuestra fe y exteriorizar nuestras creencias, pues también es mejorar el mundo que nos rodea. Es trabajar por la justicia, por el fin de las desigualdades, por los más débiles y por los más vulnerables. Así que, bueno, ahí tenemos que estar también haciéndonos visibles en lo público y en lo común, sin ser limitados a ello. En relación al derecho a manifestar libremente las creencias también, quisiera mencionar que cuando se protege la manifestación de las creencias, también se está protegiendo que se pueda manifestar algo que sea crítico, que moleste o que incomode incluso a los demás. Lógicamente, tenemos que proteger y tenemos que salvaguardar la convivencia, el respeto, la protección de la dignidad humana, y no están permitidos los discursos de odio, de incitación al odio. Pero sí que es importante que quepa la discrepancia, que exista confrontación de ideas. Y yo creo que esto es muy importante para que se genere un espíritu crítico en una sociedad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que esta libertad de expresar y de manifestar públicamente las creencias no es solamente para las informaciones, ideas o creencias que son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que chocan, que inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población. Y bueno, pues parece que estamos en un momento en el que no se puede expresar muchas cosas. Creo que hay censura, hay autocensura, porque parece que si se expresan ciertas ideas o incluso ciertas creencias se pueden tener consecuencias bastante negativas. Y esto es realmente contrario al derecho que estamos tratando, ¿no? También, por otro lado, hay mucha gente que se ofende muy fácilmente. Que cualquier crítica que recibe, ¿no? Y cuando cualquier opinión divergente que escucha, bueno, pues se ofende muy fuertemente. Yo creo que hay también que promover flexibilidad, la capacidad de escucha del distinto, la capacidad de dialogar, de ponernos en el lugar de aquellos que nos están criticando, ¿no? Tratar de entender. Pero también hay que intentar promover que las opiniones y que las manifestaciones se puedan realizar desde el respeto, ¿no? Desde también el valorar la dignidad de la otra persona, aunque sea diferente y aunque tenga creencias distintas. Y también creo que en nuestra sociedad hay ciertos colectivos contra los que no se puede decir nada, y sin embargo sí que yo detecto mucha ligereza y permisividad social en relación a la crítica y a la ofensa de lo religioso y las confesiones religiosas. Y bueno, pues me acordaba de que en el año 2018 las confesiones religiosas con acuerdos de cooperación hicimos un comunicado conjunto que lamentaba esto, ¿no? Lamentaba la tolerancia social hacia la profanación de templos y símbolos, la burla y el escarnio de los referentes más sagrados de la fe religiosa de millones de personas, y expresamos que se estaban normalizando
ofensas y provocaciones que no serían admitidas de ninguna manera si esa ofensa fuera contra sentimientos o valores compartidos de otros colectivos. Y por último, también quería comentar en relación al ejercicio, a este derecho de manifestar libremente nuestras creencias, que incluye también el derecho a compartir y a divulgar la fe. El derecho a manifestar libremente las creencias está muy vinculado el derecho a impartir enseñanza, a impartir información religiosa de la propia confesión y también el derecho que tienen las confesiones a divulgar y a propagar su propio credo. Es decir, que tenemos derecho a compartir de nuestra fe. Esto es lo que los cristianos llamamos evangelizar, ¿no? Yo soy cristiana, como ya he mencionado, pues soy protestante y mi fe es una fe evangelizadora, no es una fe que busca expandirse, ¿no? Jesús nos dijo, ir y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos. Así que los cristianos creemos que tenemos una buena noticia y queremos compartirla. Y, por lo tanto, esto está protegido por el derecho de libertad religiosa. Y esto sí, lo que no queda protegido es el proselitismo abusivo, es decir, ese proselitismo que utiliza la manipulación, que utiliza la coacción o el abuso de la superioridad. Esto es una corrupción o deformación de este derecho, ¿no? Pero, bueno, pues hay gente que no lo entiende, pero este derecho de compartir nuestra fe también está protegido. Ahí tenéis el artículo 2 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que pone de manifiesto el conjunto, el haz de derechos que está protegido por la libertad religiosa. Es un artículo que no es limitativo, es decir, que hay más, ¿no? Esto es como lo básico. Y ahí tenemos, de una forma muy resumida, pues que tenemos derecho a practicar actos de culto, a recibir asistencia religiosa, a conmemorar nuestras festividades, a celebrar nuestros ritos matrimoniales, recibir sepultura digna. No podemos ser obligados a practicar actos de culto o a recibir asistencia religiosa contraria a nuestras convicciones. Tenemos derecho a recibir e impartir enseñanza religiosa. Tenemos, como ya he mencionado, derecho a elegir la formación religiosa para nuestros hijos, la religiosa y la moral, de acuerdo a nuestras propias convicciones, el derecho a reunirnos o a manifestarnos públicamente con fines religiosos, y también mencionar el derecho a establecer lugares de culto o de reunión y a designar y formar a nuestros ministros de culto. Se trata, por lo tanto, de un conjunto de derechos que nos hablan de esa protección de la dimensión externa, ¿no?, de la libertad religiosa. Tenemos derecho a exteriorizar nuestra fe, a vivir con arreglo a nuestras propias convicciones religiosas, y tenemos derecho a adecuar nuestro comportamiento, nuestro actuar y nuestra vida a nuestras convicciones. Muchos de estos derechos hacen referencia también a algo importante, que es la dimensión colectiva o la dimensión comunitaria de la libertad religiosa, ¿no? En el artículo 16 del comienzo de mi exposición, pues una de las cosas que dice la Constitución es que se reconoce la libertad religiosa de los individuos y de las comunidades. Y esto es muy, muy importante porque rompe con una concepción exclusivamente individual del derecho. Reconoce una titularidad colectiva originaria, que no es derivada de los individuos, y además considera que las confesiones religiosas son sujetos jurídicos protegidos. Con esto, el constituyente, cuando elaboró la Constitución, asumió y reconoció que la religión era un fenómeno intrínsecamente social y comunitario. Y así también lo ha entendido el Tribunal Constitucional, que en muchísimas sentencias establece que para la libertad religiosa es fundamental su protección en esa vertiente comunitaria. Sin esa protección, el derecho de libertad religiosa puede quedar vacío de contenido, en gran parte. Y también el Tribunal Constitucional señala que las comunidades religiosas son actores fundamentales del espacio público. Y es por ello que protege su plena autonomía organizativa. Esto lo dice así la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, y lo que está haciendo con ello es vetar al Estado o a los poderes públicos para que puedan inmiscuirse o entrometerse en los asuntos
en la organización y en las decisiones internas de las confesiones, todo ello para salvaguardar también la neutralidad de los poderes públicos en materia religiosa. Pues bien, no me queda mucho tiempo, pero para terminar, podríamos hablar muchísimo más, pero bueno, pues es una manera de plantear el tema, ¿no? De cómo poder vivir, expresar y manifestar nuestra fe, pero quisiera decir que aún queda trabajo y camino por recorrer para que esta libertad y para que este derecho quede plenamente reconocido. Y nos enfrentamos a bastantes dificultades, sobre todo las confesiones minoritarias, ¿no? Pero bueno, hay dificultades todavía que resolver en el ejercicio de la libertad religiosa, y por mencionar solamente algunas, pues tenemos muchos temas pendientes, como por ejemplo el tema dificultades para practicar actos de culto y establecer lugares de culto, por ejemplo. Esto es algo que afecta mucho a las confesiones minoritarias, ¿no? Tenemos faltas de espacios adecuados, ausencia de cesión de suelo, requisitos desproporcionados a veces para abrir lugares de culto, normas, ordenanzas y planeamientos urbanísticos que limitan o que incluso a veces impiden la apertura de templos o lugares de culto y que derivan, provocan que las entidades religiosas no puedan acceder a espacios dignos o no puedan acceder a espacios que están dentro de las ciudades, tengan que ir a las afueras, a los polígonos industriales, o tengan que alquilar espacios por horas. Esto dificulta mucho la visibilidad, la normalización de la diversidad religiosa en nuestro entorno. También existen dificultades para recibir asistencia religiosa de nuestra propia confesión en muchos lugares, hospitales, en prisiones y centros públicos similares. Existen algunas dificultades también para recibir la enseñanza religiosa de la propia confesión, con normalidad y sin discriminación. Todavía perviven situaciones de discriminación y desigualdad que, bueno, pues por falta de interés o por falta de voluntad política no acaban de resolverse, a pesar de que llevan décadas ahí estando presente. Así que, bueno, pues reconociendo que queda camino por recorrer y que queda trabajo por hacer, finalizo animando a todos los presentes a que ejerzamos nuestra libertad religiosa en todos los ámbitos, privado, público, sin miedo, sin autocensura, pero respetando también, por supuesto, el derecho de los demás, con convicciones y con creencias distintas. A la administración, pues también pues un ánimo en la gestión de la libertad religiosa, algo que es difícil, ánimo en promover el ejercicio de este derecho, en acabar con situaciones de discriminación y desigualdad, pues como he mencionado, considero que es un derecho que es fundamental en nuestra democracia y que yo considero peligroso que no esté lo suficientemente valorado. Y considero que vuestro trabajo es esencial, aunque no esté muy valorado, el área de trabajo es esencial en nuestra sociedad. Y también os doy otra vez la enhorabuena al TETER por promover el diálogo, por promover el conocimiento entre representantes de las diferentes confesiones religiosas y la administración, también con el fin de promover la libertad religiosa, la paz y la convivencia en una sociedad plural y diversa como la catalana. Y ya está, porque se me han dado 20 minutos, así que aquí lo dejo.